Segunda parte de No te soporto. Capítulo 11. La grieta. Rebeca cerró la puerta detrás de ella con un chasquido suave, como si nada importante estuviera ocurriendo. Llevaba aún el maquillaje perfecto del día, el cabello recogido en una coleta alta que hacía parecer que su ánimo siempre estaba un paso más arriba que el del resto del mundo. Sarocha levantó la vista apenas un segundo, suficiente para encontrarse con ese brillo confiado en los ojos de Rebeca. Uno que ahora le resultaba insoportable. ¿Viste el vídeo?, preguntó Rebeca sin rodeos, dejando su bolso sobre su escritorio como si ese simple gesto no hubiera cambiado nada entre ellas. No me respondiste antes. Sarocha sintió que las palabras le atravesaban el pecho como una aguja. No respondió. Cerró su cuaderno y guardó su lápiz con movimientos lentos, calculados, como si necesitara mantener cada gesto bajo control para no romperse por dentro. Rebeca frunció apenas el ceño, esa mueca leve que aparecía cuando algo le resultaba incómodo. El silencio de Sarocha se espesó en la habitación. Rebeca esperó. Sarocha respiró, pero no habló. ¿Qué?, insistió Rebeca, dando un paso hacia ella. Pensé que te causaría gracia. No dije nada malo, solo que no hablas, que eres como un fantasma. Ahí, esa palabra, fantasma, el término que había hecho reír a cientos de personas en los comentarios, el término que la reducía a nada frente a los ojos de todos. Sarocha sintió una punzada en el estómago, no porque fuera mentira, sino porque Rebeca nunca se detuvo a pensar cómo la haría sentir, porque nunca lo hacía. No me molesta que subas tus cosas, dijo al fin Sarocha con una voz muy baja, casi quebrada, sin mirarla. Pero no tenías derecho a grabar mi lado de la habitación. Rebeca abrió la boca, sorprendida. Solo mostré el orden, el escritorio, ni siquiera sales tú. ¿No tengo que salir yo para que me involucre?, replicó Sarocha, esta vez levantando la mirada. Sus ojos negros brillaban de una mezcla desconocida entre enojo y tristeza. Ese es mi espacio, mi privacidad, y tú lo mostraste como si no importara. Rebeca se cruzó de brazos, defensiva, como siempre que sentía que tenía que justificar algo. Es solo un vídeo, Sarocha. Todo el mundo graba sus habitaciones en la universidad. Es normal. Para ti, que estás acostumbrada a que todo se vea, a que tu vida sea un escenario. Pensó eso, pero no lo dijo, porque decirlo sería exponerse demasiado. Mira, continuó Rebeca, no lo subí para burlarme. Era un contenido ligero. A la gente le gusta verme en situaciones reales. Y yo no quiero ser parte de esas situaciones, respondió Sarocha, esta vez con firmeza. Rebeca parpadeó. La respuesta la había descolocado. La seguridad automática desapareció un segundo. Entonces, ¿te molestó de verdad?, preguntó, como si todavía buscara una grieta por donde colarse para evitar sentirse culpable. Sarocha no respondió enseguida. Caminó hasta su cama, dobló su manta con cuidado, se sentó al borde. No quería explotar. No sabía cómo hacerlo. Pero sí sabía cómo dejar claro un límite. Sí, dijo, con voz suave, pero definitiva. Me molestó. Mucho. Un silencio tenso llenó la habitación. Rebeca parecía de repente más pequeña, como si la idea de estar equivocada le resultara intolerable. Desvió la mirada. Apretó los labios. No pensé que te afectaría tanto, murmuró. Ese es el problema, respondió Sarocha. Nunca piensas en mí. La frase cayó como un vidrio rompiéndose contra el suelo. Rebeca se irguió sorprendida, casi herida. Eso no es justo. Tal vez no. Pero es verdad, dijo Sarocha sin levantar la voz. No me conoces. Y aún así decides cómo aparezco frente a los demás. Sin preguntarme. Sin aviso. Como si yo fuera parte de tu decoración. Rebeca tragó saliva y apartó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así. Y menos. Sarocha, la silenciosa, la fantasma. Si quieres, añadió Sarocha, respirando hondo, puedo hablar con administración y pedir un cambio de habitación. Rebeca dejó caer los brazos. La frase le cayó encima como un golpe que no esperaba. ¿Eso quieres?, preguntó ella. Y por primera vez la voz no sonó segura. Sonó vulnerable. Sarocha no sabía qué responder. Porque parte de ella quería huir, sí. Pero otra parte no comprendía por qué escuchar a Rebeca decir eso quieres.
Le provocaba un dolor extraño en el pecho. No respondió. Rebeca dio un paso atrás, como si esa falta de respuesta fuera peor que un sí. Ok, haz lo que quieras, dijo al fin, volviendo a ponerse la máscara impenetrable. Es tu decisión. Pero esa frase no era indiferente. Era defensiva, herida, imperfecta. Rebeca se recostó en su cama sin mirar más a Sarocha. Encendió su teléfono. El brillo iluminó la habitación entera. Esa luz, que siempre había molestado. Esta vez no era el problema. Ninguna de las dos durmió esa noche. Y la grieta ya no podía ignorarse. Capítulo 12. La grieta que se profundiza. Al día siguiente Sarocha salió de la habitación. Antes de que Rebeca despertara, no quería verla. Estuvo caminando un par de horas por los parques del campus, pensando. Si debía solicitar un cambio de habitación. Rebeca era compleja y compartir espacio con ella casi imposible, por lo menos para ella. Ese día, Sarocha salió más tarde de lo normal de la biblioteca. Tenía la cabeza llena de apuntes, plazos, y la presión silenciosa de sentirse siempre un poco inferior a todos. Le envió un mensaje rápido a Nam para avisarle que no llegaría a cenar con ella y Kat. Estaba cansada. Quería ducharse, ponerse el pijama y dormir temprano. Eran las 9 cuando abrió la puerta de la habitación. Y la encontró transformada. La colcha de su cama estaba arrugada, como si alguien se hubiera sentado ahí. Sobre su escritorio había un bolso de diseñador que no era suyo. Entre sus libros, un estuche de maquillaje abierto. Sarocha parpadeó. Rebeca estaba de espaldas, sentada en la silla de Sarocha, maquillándose frente al pequeño espejo de mano, que había tomado sin preguntar. Y no solo eso. Tenía puesta la chaqueta beige que Sarocha usaba para ir a clases. La manga le quedaba un poco larga, y Rebeca la levantó con gesto distraído, mientras aplicaba iluminador en su pómulo. Sarocha sintió un pinchazo en el pecho. Una mezcla de desconcierto, invasión y algo más difícil de nombrar. ¿Qué estás haciendo? La pregunta salió más brusca de lo que esperaba. Rebeca giró la cabeza apenas, calmada, como si lo que hacía fuera perfectamente normal. Estaba grabando un pequeño vídeo para una marca. La luz de tu lado es mejor, como si eso justificara todo. Rebeca intentó hablar con firmeza. Esa es mi chaqueta. Ah, Rebeca miró la prenda como si recién la notara. Sí, la necesitaba para combinar con el maquillaje. No la iba a dañar, tranquila. Sarocha sintió que algo dentro de ella se tensaba al límite. No era solo la chaqueta. Era todo. Su cama movida. Su escritorio usado como set de grabación. Su lado de la habitación convertido en un espacio más de Rebecca Armstrong. Podrías haberme preguntado, dijo en voz baja. Rebeca soltó un suspiro corto, casi divertido. No pensé que te importara tanto. Solo lo usé un momento. Pero es mi espacio, insistió Sarocha, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. Mi ropa. Mis cosas. Rebeca apoyó el iluminador, giró completamente hacia ella y cruzó las piernas, como si de pronto se volviera la adulta, explicando algo obvio a alguien más joven. Sarocha, vivimos juntas. Tarde o temprano tenemos que compartir. No puedes estar tan rígida todo el tiempo. Ese comentario fue el golpe final. La palabra rígida le atravesó el pecho como un cuchillo. Sarocha tragó saliva avergonzada. No sabía si quería llorar o irse corriendo. No es rigidez, susurró. Es que nunca tuve que compartir un espacio así. Y tú invades todo sin preguntar. Rebeca alzó una ceja, como si la conversación le empezara a cansar. Eres demasiado sensible. Esa frase cayó como un balde de agua helada. Sarocha sintió un nudo en el estómago. Sintió sus manos temblar. ¿Sabes qué?, dijo con una voz que ni ella reconoció. Solo no lo hagas más. No uses mis cosas. No te sientes en mi lado. No entres en mi espacio sin permiso. Rebeca se quedó mirándola un segundo. Pero no era una mirada suave. Era una mirada herida. Sorprendida. Y detrás de esa sorpresa, algo parecido al orgullo. Perfecto, respondió al fin seca. Si es tan grave, no volveré a tocar nada tuyo. Sarocha sintió que la atmósfera se congelaba. Rebeca se levantó, se quitó la chaqueta con brusquedad y la dejó doblada sobre la cama de Sarocha. Luego guardó su maquillaje y pasó a su lado sin mirarla.
De todas formas, no sabía que te importaba tanto lo que yo hiciera, dijo antes de meterse al baño. La puerta se cerró de golpe. Sarocha se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo cómo esa grieta silenciosa entre ellas se convertía de pronto en algo real, algo grande, algo que podía quebrarlo todo. Y más que nunca desde que compartían dormitorio, Sarocha deseó no estar ahí. Deseó tener una habitación solo para ella. Deseó no sentir ese revoltijo extraño en el pecho que solo aparecía cuando Rebeca estaba cerca. El agua de la ducha comenzó a sonar detrás de la puerta, y Sarocha, con un dolor sordo en el estómago, entendió que su vínculo ese que ni entendía acababa de cambiar para siempre. No la soportaba. Capítulo 13. Lo que Rebeca sabe. Habían pasado algunos días desde la discusión que cerró el mes, y desde la grabación que lo detonó todo. Aquel maldito día 30 con mi compañera fantasma que Rebeca subió sin pensar, sin medir, sin considerar que detrás de esa fantasma había una persona que respiraba, que convivía con ella, y que merecía respeto. El problema real no fue el vídeo en sí, ni el tono burlesco, ni la forma en que Rebeca expuso la privacidad de la habitación a miles de seguidores. No, lo que destruyó algo dentro de Sarocha fue la naturalidad con la que Rebeca cruzó los límites, tocando sus cosas, moviendo su escritorio, abriendo un espacio que no le pertenecía para llenar un contenido superficial que ni siquiera necesitaba. La confianza, o lo poco que existía de ella, se quebró como un vaso resbalado en el lavamanos. Desde ese día, Sarocha tomó una decisión silenciosa pero férrea: desaparecer del radar de Rebeca. Por las mañanas salía antes de que la otra siquiera abriera los ojos. No escuchaba su respiración pesada, no veía la luz del móvil encendida, no oía el golpeteo nervioso de sus uñas contra la pantalla mientras editaba. Nada de eso. Sarocha simplemente se vestía, agarraba sus carpetas y se marchaba sin ruido. Por las tardes y noches se refugiaba en la habitación de Nam y Kat, donde el ambiente era ligero, seguro, amable, normal. Ahí hacía los trabajos pendientes, escuchaba a Nam hablar sin parar sobre Kat con un entusiasmo que le daba ternura, y por primera vez desde que comenzó la universidad, podía respirar. En clases, simplemente actuaba como si Rebeca no existiera. No la miraba, no respondía cuando la otra se giraba para hacer un comentario o preguntarle algo. Y cuando tocaba avanzar con el proyecto grupal, lo hizo sola. Porque si algo no permitiría, era que Rebeca afectara su rendimiento académico. Pegó el nombre de ambas en la portada. Fue la única concesión. Los días se volvieron soportables. Vacíos, pero soportables. Y la idea comenzó a crecer en su mente cada noche. Cada madrugada. Debo solicitar un cambio de habitación. La frase rondaba como un mantra. Como una salida. Como una fuga. Al cuarto día de evitar a Rebeca por completo, volvió a la habitación más tarde de lo habitual. Pasaban de las 11. Caminó por el pasillo con pasos suaves, casi flotando por cansancio. Giró la perilla despacio, sin saber qué ambiente encontraría. Lo único que quería era acostarse, apagarse, no pensar. Pero al abrir la puerta se detuvo en seco. La habitación estaba iluminada con pequeñas luces cálidas colgadas en la pared, las mismas que Rebeca usaba a veces para grabar contenido, pero esta vez estaban dispuestas de forma suave, acogedora, casi íntima. En el centro de la mesa pequeña había una cena organizada con sorprendente cuidado. Envases elegantes, bebidas frías, servilletas dobladas. Y un aroma que Sarocha reconoció al instante. Su plato favorito. No uno casual, no uno genérico. Exactamente el que siempre pedía en su ciudad natal, el mismo que su madre le cocinaba cuando quería animarla. Rebeca estaba de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados y el ceño fruncido como si llevara horas ensayando cómo verse más seria y menos nerviosa. «Ah», fue lo único que consiguió decir Sarocha, atrapada entre el cansancio, la sorpresa y el desconcierto. «Llegaste tarde», dijo Rebeca, con su tono habitual, aunque más suave, más vulnerable. Sarocha dio un paso hacia adentro sin cerrar aún la puerta. «¿Qué es esto?» «Una disculpa», respondió Rebeca sin rodeos. «O lo más parecido que sé hacer». Sarocha apretó las manos contra sus piernas. No confiaba en ese escenario. No confiaba en ella.
Rebeca, no tenías que hacer nada. No busco que se detuvo, porque no encontraba las palabras. Solo quiero que respetes mis límites. Rebeca la miró largo rato. Su expresión no era la arrogante de siempre. Tampoco la indiferente. Arrepentida. Frágil. Era una mezcla extraña que Sarocha no sabía decodificar. Lo sé, admitió Rebeca bajando la mirada. Y lo siento. Respiró hondo. Actué como una idiota. Como siempre. Hubo un silencio, denso, casi doloroso. Sarocha avanzó un par de pasos más, con recelo. ¿Cómo sabías que esto era mi comida favorita? Rebeca levantó los ojos. Sonrió apenas, una curva leve, casi invisible. Porque sé de ti más de lo que piensas. El estómago de Sarocha se cerró. ¿Qué significa eso? Rebeca no respondió de inmediato. Dio un pequeño golpe con su uña en la mesa, nerviosa. No quiero asustarte. No te he espiado ni revisado tus cosas. Hizo un gesto vago, torpe. Pero observo, más de lo que crees. Sarocha sintió un latido extraño en el pecho. No era miedo. No era enojo. Era otra cosa. Rebeca continuó, bajito. Sé cómo frunces el ceño cuando algo te molesta. Sé qué música escuchas cuando necesitas concentrarte. Sé que te gusta el té de jazmín, aunque siempre digas que prefieres el negro. Sé que solo comes este plato cuando estás triste o agotada, tragas saliva. Y sé que últimamente no has estado bien. Por mi culpa. Sarocha no supo qué decir. Sus pensamientos chocaban entre sí, intentando entender, filtrar, ordenar. No lo hago para controlarte, agregó Rebeca de inmediato. No quiero invadirte. Solo sus hombros cayeron. Solo quería arreglar algo antes de que te fueras. La frase la golpeó en el centro del pecho. Antes de que me fuera. Rebeca la miró con esos ojos grandes, expresivos, que rara vez mostraban algo real. Sé que piensas pedir un cambio de habitación, dijo sin titubeos. Sarocha se congeló. No se lo había dicho a nadie. Ni a Nam. Ni siquiera lo había escrito. ¿Cómo? No soy tonta, Sarocha. Me has evitado como si fuera una enfermedad. Hizo un gesto cansado. Y lo entiendo. Pero no quería que te fueras antes de poder enmendar algo. Lo que sea. Sarocha bajó la mirada hacia la mesa servida. Hacia la luz cálida. Hacia los detalles cuidados. Y por primera vez desde que comenzó la universidad, no supo si quedarse o huir. Rebeca dio un paso hacia ella, despacio, como si temiera espantarla. ¿Podemos cenar? Su voz tembló ligeramente. Solo eso. Sin cámaras. Sin público. Solo tú y yo. Sarocha apretó los labios. Sentía rabia. Sentía cansancio. Sentía algo parecido a un nudo que no sabía si quería desatar. Y aún así dio un paso hacia la mesa. Rebeca exhaló aliviada. La noche apenas comenzaba. Y algo muy sutil, muy peligroso, muy nuevo. Empezó a cambiar entre ellas. Capítulo 14. Horarios, luces y sombras. Los días posteriores a la cena improvisada que Rebeca había organizado para disculparse, transcurrieron con una calma que casi parecía artificial. No eran amigas, no eran cercanas, pero algo se había aliviado. Rebeca ya no hacía comentarios desubicados, y Sarocha había bajado un poco la guardia. Conversaban lo justo y necesario, compartían el espacio en una tregua silenciosa y funcional. La habitación, por primera vez en semanas, se sentía respirable. Sarocha incluso comenzó a pensar que, tal vez, podía acostumbrarse. Tal vez Rebeca no era tan terrible. Tal vez podían coexistir sin desgastarse mutuamente. Pero esa sensación duró poco. Muy poco. Aquella tarde, después de un día agotador de clases, Sarocha subió las escaleras del edificio con la cabeza gacha, soñando con una ducha tibia y un rato de silencio. Rebeca había estado tranquila en clases, incluso amable, y Sarocha agradecía esos pequeños destellos de humanidad que aparecían entre las grietas de su carácter insoportable. Cuando abrió la puerta de la habitación, la esperanza se derrumbó. El aro de luz estaba encendido, iluminando la mitad del dormitorio con un brillo blanco casi quirúrgico. Rebeca estaba sentada sobre su cama, maquillada como si fuera a un evento, riéndose hacia su celular. A su lado, peligrosamente cerca, estaba Faye. No en la silla, no en el escritorio, en la cama. Demasiado cerca.
Sarocha se quedó quieta, congelada en la entrada como si hubiera irrumpido en un lugar en el que no tenía derecho a estar. A pesar de que aquella era su habitación también. «Y aquí estamos, chicos», decía Rebeca al teléfono. «Radiante Faye vino a acompañarme porque siempre me reta por no subir contenido seguido». Faye sonrió a la cámara y saludó con la mano. Rebeca giró los ojos con exageración y tocó la rodilla de Faye. Un gesto que no parecía planeado para la cámara. Ese contacto fue como un golpe directo al pecho de Sarocha, aunque no supiera por qué. La escena era íntima. Demasiado íntima. Sarocha tragó saliva sin decir palabra. Entró en silencio, como siempre. Y como siempre, Rebeca ni siquiera reparó en ella. Oh sí, pero no lo demostró. Caminó hacia su lado de la habitación sin hacer ruido, abrió el cajón de su ropa interior y sacó el pijama. Fingió no escuchar las risitas, los comentarios, el coqueteo tácito. Fingió que no estaba de más en su propio espacio. Se metió al baño y cerró la puerta despacio, sin un portazo, sin dramatismo. Era peor. Era resignación. Se quedó allí. Minutos largos. Más de los que cualquier ducha, lavado de cara o descanso requerían. Sentada en el borde de la tina, escuchando a través de la puerta las risas y la voz de Rebeca modulada para la cámara. Sarocha sintió que toda la paz conseguida después de la cena se desmoronaba. Otra vez. Siempre otra vez. Era su habitación también. No tenía derecho a llegar a su propio cuarto sin tener que esconderse. A no encontrarse con invitados a cualquier hora de la noche. A no ser interrumpida, ignorada, desplazada. La live seguía. Y ella seguía encerrada. Cuando por fin el silencio regresó, Sarocha abrió la puerta. Rebeca estaba despidiendo a Faye en la entrada, dándole un abrazo demasiado estrecho y demasiado cercano para su gusto. «Nos vemos mañana», le dijo Faye, acariciándole el brazo antes de irse. Sarocha esperó que la puerta se cerrara para salir completamente del baño. Rebeca notó su presencia por primera vez en toda la noche. «¿Estuviste ahí todo este rato?», preguntó, no molesta, sino sorprendida. Sarocha no respondió. Caminó hacia su cama, se sentó y comenzó a ordenar su escritorio con movimientos lentos y tensos. «Era solo un en vivo», continuó Rebeca, como si aquello justificara el horario, la invasión, el ruido, todo. Sarocha finalmente habló. Su voz salió más fría de lo que esperaba. «Son las 11», dijo sin mirarla. Rebeca arqueó una ceja. «Y, es tarde», insistió Sarocha, con un temblor contenido en la voz. «Nunca sabes a qué hora voy a llegar. Nunca me preguntas. Simplemente haces lo que quieres. Aquí también vivo yo». Rebeca cruzó los brazos, ofendida. «Sarocha, este es mi trabajo. Mis horarios no son negociables». «No estoy pidiendo negociar», respondió ella, respirando hondo. «Solo respeto». Rebeca abrió la boca para contestar, pero se detuvo. La expresión arrogante se aflojó apenas un poco, lo suficiente para revelar una grieta de incomodidad. «No sabía que te molestaba tanto», dijo, pero no sonó como una disculpa. Sonó como si la contrariedad de Sarocha fuera un problema inesperado. Sarocha la miró cansada, sin fuerzas para discutir. «Solo, recuerda que no vives sola», murmuró. Rebeca no respondió. Se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber si justificar, pelear o justificarse. Pero no dijo nada. Y ese silencio fue peor. Sarocha apagó la lámpara de su mesa de noche y se metió en la cama, con los oídos llenos de ese silencio extraño e incómodo. Y aunque estaba agotada, otra vez no podía dormir. La tregua había durado apenas unos días. Capítulo 15. Silencios que empiezan a significar demasiado. El lunes amaneció más frío de lo habitual, y Sarocha se despertó antes que la alarma, con esa sensación tensa en el pecho que le venía acompañando desde hacía días. No era miedo, tampoco rabia, era algo más difícil de nombrar, algo que tenía la forma exacta de Rebecca Armstrong. Después de la discusión por el en vivo con Faye, las cosas habían quedado extrañamente quietas entre ellas, ni hostiles ni cordiales, solo suspendidas. Rebeca no había vuelto a mencionar lo ocurrido, Sarocha tampoco. Se limitaban a convivir como dos desconocidas demasiado conscientes la una de la otra. Aquella mañana, Rebeca se estaba peinando frente al espejo cuando Sarocha terminó de vestirse. No había música, no había luz de aro,
No había teléfono encendido. Solo el sonido del cepillo deslizándose entre el cabello chocolate y brillante. Sarocha no sabía si eso era un intento de consideración o solo una coincidencia poco común. En la facultad, Nam la recibió con su entusiasmo habitual, pero enseguida notó la sombra en la expresión de Sarocha. ¿Sigues enfadada?, preguntó, tomándola del brazo mientras caminaban al salón. Con lo de Rebeca, quiero decir. Sarocha apretó los labios. No lo sé, respondió, porque era la verdad. Me molesta que no respete mis espacios. Me molesta que invite gente a nuestra habitación a la hora que quiere. Me molesta que haga en vivos ahí como si fuera su estudio personal. Pero calló, porque no sabía poner en palabras lo que seguía. Nam la miró con un gesto pícaro. Pero nada, replicó Sarocha, demasiado rápido. Sin embargo, el pero flotó entre ellas el resto de la mañana. En la mitad del día, mientras caminaban hacia la cafetería, vieron a Rebeca en una mesa rodeada de gente. Reía, gesticulaba, contaba algo que todos escuchaban con atención exagerada. Era ridículamente fácil para ella atraer miradas. Ridículamente fácil. Sarocha desvió la suya de inmediato. Aún así, sus pasos se hicieron un poco más pesados. Nam, que la conocía demasiado bien, volvió a hablar. Fei te cae mal, ¿cierto? No la conozco, contestó Sarocha, casi seca. Pero Rebeca sí. Esa frase la atravesó más de lo que quiso admitir. No contestó. Esa noche, cuando Sarocha regresó a la habitación, esperaba no encontrar a Rebeca con otra persona, ni en un en vivo, ni riéndose con nadie más en ese espacio que, aunque compartido, ella sentía cada vez más ajeno. Entró despacio. La habitación estaba sola. Rebeca había dejado su escritorio ordenado, la cama tendida, la luz apagada, como si hubiera intentado dejar el menor rastro posible. Sarocha soltó un suspiro que no sabía qué retenía. Se cambió de ropa, abrió su libro y se acomodó en la cama. 10 minutos después, la puerta se abrió con suavidad. Rebeca entró. Traía el abrigo entre las manos, el cabello un poco desordenado y una expresión que no supo descifrar. ¿Te molestó lo de ayer?, preguntó de inmediato, sin rodeos. Sarocha levantó la vista. No esperaba que lo tocara tan pronto. No fue agradable, respondió midiendo cada palabra. Si vas a invitar gente, al menos avisa. Rebeca cerró la puerta y dejó las llaves sobre el escritorio. Pensé que estabas donde Nam. Sigo viviendo aquí, respondió Sarocha, con una calma que era casi dolorosa. Rebeca le sostuvo la mirada un segundo más de lo debido. Algo la inquietó. O la incomodó. O le importó. Tienes razón, admitió, bajando la vista por primera vez. No pensé en eso. El silencio que siguió no fue de incomodidad. Fue distinto. Un silencio que dejaba al descubierto una grieta que comenzaba a abrirse entre ambas, pero no una grieta de ruptura, sino una por donde empezaba a filtrarse otra cosa. Rebeca suspiró, se acercó a su cama y apoyó una mano en el marco de madera. Mira, dijo con voz más suave. No soy buena compartiendo espacio. Nunca lo he sido. Estoy acostumbrada a hacer las cosas a mi manera. Pero hizo una pausa leve. Estoy intentando no hacerte la vida imposible. Sarocha lo sintió sincero. Dolorosamente sincero. Lo intento, repitió Rebeca. Y por alguna razón, esas dos palabras retumbaron en el pecho de Sarocha más de lo que debería. Más tarde, cuando ambas ya estaban en sus camas, la luz apagada y el silencio instalado, Sarocha intentó concentrarse en la lectura, pero escuchaba cada movimiento de Rebeca, cada respiración inquieta, cada cambio de postura. Buenas noches, murmuró Rebeca en voz baja. Sarocha tardó un momento antes de responder. Buenas noches, y aunque no sabía por qué, sonrió apenas. Sin quererlo, sin buscarlo, sin admitirlo, algo empezaba a moverse, y ninguna de las dos sabía aún hacia dónde las llevaría. Capítulo 16. El compañero nuevo. La mañana había comenzado como cualquiera de las últimas 2 semanas. Los días transcurrían tensos, llenos de silencios que dolían más que las discusiones. Pero ese día algo distinto aguardaba. La clase de Derecho Civil comenzó sin mayores sobresaltos. El profesor llegó con un joven que nadie había visto antes. Alto, delgado, sonrisa suave, ojos atentos que parecían leer a cada persona en segundos.
Su uniforme estaba perfectamente planchado, y aún así se veía relajado, cómodo dentro de su cuerpo, a diferencia de Sarocha, que siempre sentía que vivía contrayendo los hombros. El Enga Sabarit, anunció el profesor. Viene transferido desde Chiang Rai. Se incorpora a mitad de semestre, pero ya revisó el contenido anterior. Bienvenido. Enga sintió con amabilidad, su sonrisa iluminando el aula. Buscó asiento. Había uno libre justo al lado de Nam. Nam, naturalmente, lo miró como si hubiera caído un pequeño sol a su lado. Aquí, le dijo bajito, moviendo su mochila. Eng se sentó y enseguida se presentó en voz baja. A los pocos segundos, Nam reía con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. En algún momento, Nam giró para mirar a Sarocha, señalándola. Ella es mi mejor amiga, dijo con entusiasmo. Sarocha, saluda. Sarocha levantó la mano tímidamente. No esperaba más. Pero Eng, en vez de simplemente devolver el gesto, sostuvo su mirada con una mezcla de interés y calidez que la descolocó. Mucho gusto, Sarocha dijo con una sonrisa franca. Ella sintió por primera vez en semanas que alguien la veía de verdad. Al salir de clase, Nam insistió en que todos almorzaran juntos. Vamos, no seas así, le rogó a Sarocha. Hagamos que el nuevo no se sienta solo. Eng intervino con suavidad. Solo si no molesto, claro. Molestar. La palabra le dolió a Sarocha sin motivo. Estaba demasiado acostumbrada a ser ella quien molestaba. No, no molestas, respondió. Fueron a la cafetería. La mesa era pequeña, así que quedaron sentados cerca unos de otros. Para sorpresa de Sarocha, se sintió cómoda. Eng tenía una energía tranquila, ligera, capaz de aflojar el nudo que le apretaba el pecho. Contaba pequeñas anécdotas de su antigua facultad, imitaba voces, era ingenioso sin alardear. Sarocha no recordaba la última vez que había reído así, sin pensarlo. Y justo en ese instante, cuando su risa estaba en el aire, escuchó un murmullo seco, como una cuchilla rozando porcelana. Rebeca. Estaba en una mesa cercana con dos compañeras de clase. Había frenado su conversación para mirar hacia ellos, o más bien, hacia Sarocha. Su expresión no era neutral, no era cordial, no era indiferente, era molesta. No molestia simple. Era ese gesto de mandíbula apretada, de cejas apenas tensadas, de ojos que no se apartan aunque deberían. Rebeca estaba mirando como si algo suyo hubiese sido invadido, arrebatado, sustituido. Y Sarocha lo sintió. Sintió esa mirada clavarse como una pregunta exigente. ¿Por qué te ríes así con él y no conmigo? Pero Rebeca no tenía derecho. No podía reclamar algo que nunca había querido asumir. Sarocha apartó la vista. «Ella es tu compañera de cuarto, ¿cierto?», preguntó Eng, bajando la voz. Sarocha casi se atraganta con su bebida. «Sí», respondió apenas audible. «He oído que es bastante famosa», siguió él con tono amable. «Debe ser interesante convivir con alguien tan distinto». Nam bufó. «Interesante no es la palabra», murmuró, ganándose un codazo de Sarocha. Buscó palabras que no revelaran demasiado, complicado. Enga sintió como si entendiera más de lo que decía. «A veces las personas complicadas nos obligan a crecer», comentó sin dramatismo. «Pero también está bien elegir personas que nos hagan sentir en paz». La frase cayó pesada sobre Sarocha. La paz. Algo que no tenía desde que Rebecca Armstrong había entrado en su vida. Cuando terminaron de almorzar, caminaron juntos hasta la salida. Eng se despidió con un gesto suave de la mano y una última mirada a Sarocha que le quemó las mejillas de timidez. «Nos vemos mañana», dijo él, sincero, cálido. Nam se volvió en cuanto él se alejó. «Ay, por favor», te miró todo el rato, susurró emocionada. «Le gustaste. Y tú también te estabas derritiendo, admítelo». «No», comenzó Sarocha, aunque su voz carecía de convicción. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un perfume familiar la envolvió. Floral, caro, inconfundible. Rebeca estaba detrás de ellas. «No sabía que ahora almorzabas con desconocidos», comentó Rebeca con dulzura falsa. Nam abrió los ojos como platos. Sarocha sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. «No sabía que te importara», respondió. Y esa fue la primera vez que se permitió responderle sin miedo. Los ojos de Rebeca se entrecerraron apenas. No estaba acostumbrada a que Sarocha le respondiera.
No estaba acostumbrada a sentir algo parecido a celos, pero eso fue lo que ardió en su mirada antes de girar sobre sus tacones y alejarse sin despedirse. Nam la observó irse, incrédula. «¿Qué le pasa?», preguntó. Sarocha no respondió, porque por primera vez desde que vivían juntas, tuvo la sensación inquietante de que Rebeca no quería dejarla ir. No como compañera de habitación, no como compañera de clase, no como la fantasma del vídeo, sino de otra manera. Una que daba más miedo que todas las anteriores. Y mientras caminaba con Nam hacia la siguiente clase, sintió el peso invisible de una mirada quemándole la espalda. La mirada de Rebeca. Capítulo 17. La pregunta que Rebeca no quiso responder. La puerta de la habitación se cerró detrás de Sarocha con un suspiro cansado, como si incluso el metal entendiera que el día había sido demasiado largo. Se apoyó un segundo contra la madera, dejando caer la mochila al suelo con un golpe sordo. Todavía tenía en el cuerpo la risa que En le había provocado en la cafetería, esa mezcla extraña de alivio y novedad que hacía tiempo no sentía, pero ahora la habitación estaba demasiado callada, demasiado expectante. Rebeca estaba sentada en su cama, las rodillas dobladas, el teléfono en las manos. Pero no lo estaba usando. Simplemente lo sostenía, mirando a Sarocha como si llevara horas ensayando alguna frase que no se atrevía a decir. Sarocha tragó saliva. «Ya llegaste», dijo Rebeca, finalmente. Su voz sin rastro del tono ligero y simpático con el que trataba al resto del mundo. «Sí», contestó Sarocha, caminando hacia su lado del cuarto, intentando actuar con naturalidad. Comenzó a ordenar los libros que había dejado por la mañana, pero sentía la mirada de Rebeca como una mano invisible tirándole de la espalda. «Te reías mucho», soltó de pronto Rebeca, sin rodeos. Con él. Era la primera vez que la escuchaba referirse a En de esa manera él, como si fuera un intruso. Como si hubiera irrumpido en un territorio que no debía pisar. Sarocha levantó la mirada, confundida. «¿En?», preguntó, aunque sabía que era obvio. «Sí, ese». Rebeca entrecerró los ojos apenas, como si analizara cada palabra que ella dijera. Nunca te había visto reír así. Había algo en su tono, no era enojo, no exactamente. Tampoco burla. Pero estaba cargado, tenso, como si cada sílaba escondiera otra cosa que Sarocha no lograba identificar del todo. «Es simpático», contestó ella encogiéndose de hombros. Nada más. Rebeca dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento, pero su expresión no cambió. Seguía observándola, casi estudiándola. Ese silencio sí que era incómodo. Sarocha se sentó en su cama, intentando no tensarse, pero la incomodidad de Rebeca llenaba todo el espacio, como si la habitación se hubiera encogido unos centímetros. «¿Te molesta?», preguntó Sarocha finalmente, con sinceridad. «Que haya hablado con él». «¿Molestarme?». Rebeca repitió la palabra como si fuera absurda, pero sus cejas se fruncieron apenas. «¿Por qué me molestaría?». «No sé». Sarocha bajó la mirada. Luego volvió a levantarla con un coraje extraño, que ella misma no esperaba. «¿Por cómo lo dijiste?». Rebeca dejó el teléfono a un lado y se sentó más recta. Sarocha sintió como el aire se cargaba. «¿Cómo lo dije?», preguntó Rebeca, casi desafiándola. Sarocha respiró hondo. El corazón le latía demasiado rápido. Era absurdo sentirse así. Rebeca era su compañera de habitación, nada más. Nada de esto tenía sentido. Como si tragó saliva. Como si estuvieras celosa. La palabra cayó en medio del cuarto como un objeto pesado, visible, imposible de ignorar. Rebeca se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Luego, muy lentamente, una sonrisa, no, un esbozo de sonrisa, algo más peligroso, se dibujó en su boca. «Celosa yo», repitió, con una mezcla de burla y algo más oscuro. Sarocha asintió, aunque su estómago se apretaba. No sabía por qué lo había dicho. No sabía por qué se le había escapado, pero ya estaba ahí. Rebeca se levantó. Caminó hacia su escritorio, como si necesitara alejarse de la conversación y de sí misma. Tocó unas llaves, un cuaderno, cualquier cosa. No era típico verla insegura. Sarocha la observó esperando, porque había algo en ese silencio que sonaba más honesto que cualquier palabra. Finalmente Rebeca se giró. Su mirada era distinta, más profunda, más firme, pero no respondía a nada.
¿De verdad crees eso?, preguntó, pero su voz era baja, cargada de algo que Sarocha no conocía. Solo pregunto, susurró Sarocha. Porque no entiendo. Rebeca soltó una risa muy corta, seca, como si quisiera cortar la tensión con una tijera. Pero no lo logró. No estoy celosa, Sarocha dijo finalmente, aunque la forma en que lo dijo no coincidía en absoluto con el contenido. No tengo por qué estarlo. Sarocha sintió que algo se movía dentro de ella. Algo molesto. Algo que no sabía nombrar. Ok, susurró sin creerle. Rebeca agarró sus cosas. La sonrisa falsa volvió a aparecer, esa que usaba cuando no quería dejar ver lo que realmente sentía. Voy a salir un rato, dijo, como si fuera la respuesta perfecta para huir. Haz lo que quieras. Y antes de que Sarocha pudiera decir algo más, Rebeca abrió la puerta y salió, cerrándola con un golpe más fuerte de lo necesario. El silencio que quedó fue casi ensordecedor. Sarocha se dejó caer lentamente sobre la cama, sintiendo su corazón apretado en un puño que no sabía de dónde venía. No sabía por qué le importaba. No sabía por qué le había preguntado eso. No sabía por qué esperaba una respuesta diferente. Lo único que sabía era que Rebeca había huido, y que ningún "no estoy celosa" sonaba tan a mentira como el que acababa de oír. Capítulo 18. El silencio que incomoda. El silencio siempre había sido un territorio conocido para Sarocha, un refugio. Pero ahora, ese silencio tenía forma, peso y filo. Se sentía como una frontera que Rebeca había levantado entre ambas desde aquella noche en la que Sarocha, con valor inusual, se atrevió a preguntarle si estaba celosa. Desde entonces, la habitación compartida se convirtió en una coreografía de ausencias. Sarocha salía temprano. Rebeca llegaba tarde. No cruzaban palabra. No compartían siquiera un saludo. Era como si un cristal frío se hubiese interpuesto entre ellas, y cada gesto pequeño una mochila dejada en el suelo, un suspiro. El encendido de la lámpara reverberaba en el ambiente, transformando lo cotidiano en insoportablemente tenso. A diferencia de otras veces, Rebeca no intentaba provocar, no buscaba marcar espacio, no hacía en vivos desde la habitación. Se mantenía rara, hermética, apenas usando su cama para dormir un par de horas antes de desaparecer otra vez. Y eso era extraño, muy extraño. Sarocha intentaba convencerse de que debía alegrarse. Por fin tenía tranquilidad, silencio, espacio, pero algo en ella se removía incómodo, como si faltara una pieza del rompecabezas que nunca quiso armar. Mientras tanto, Eng entró en su vida como un rayo que no pidió permiso. Cálido, ruidoso, amable. Era imposible no reír con él, y Sarocha llevaba años sin reír así. Entonces, casi quemaste la cocina intentando hacer arroz, preguntó Eng, con los ojos brillantes de incredulidad. Fue culpa de mi hermana. Dejó encendida la hornilla, respondió Sarocha, intentando mantener la compostura. Claro, yo también siempre digo que es culpa de alguien más, dijo él con aire dramático, llevándose una mano al pecho. Nam rodó los ojos, pero reía también. La mesa de la cafetería se llenó de una energía que Sarocha rara vez permitía. Kat los observaba divertida, disfrutando de cómo Sarocha, siempre prudente, se soltaba un poco más. Y sin embargo, Sarocha sentía esa mirada. Desde otra mesa, no tan lejos, Rebeca estaba sentada con dos compañeras de clase. No participaba de la conversación, no miraba su teléfono, no estaba sonriendo. Estaba observando a Sarocha. Cada vez que Eng decía algo que la hacía reír, Sarocha sentía el peso inequívoco de esos ojos. No eran ojos indiferentes, tampoco amables. No sabía qué eran, pero la punzaban. Rebeca sostenía un tenedor entre los dedos, pero no comía. Los labios tensos, la postura rígida, la mirada oscura. Sarocha se obligó a mirar hacia otro lado, como si no hubiera visto nada. Esa noche, al entrar al cuarto, lo encontró vacío. Rebeca no estaba. Otra vez. La ausencia ya no se sentía pacífica. Se sentía como una protesta silenciosa, como si Rebeca hubiera decidido castigarse y castigarla a ella en el proceso. Sarocha dejó sus cosas con un suspiro largo. Quería estudiar. Quería dormir. Quería ignorar esa voz interna que le preguntaba por qué le importaba tanto la forma en que Rebeca la miraba. Se recostó en la cama,
pero la inquietud le caminaba por la piel. El silencio esta vez era demasiado profundo, demasiado consciente. Pasadas las 11, la puerta se abrió. Rebeca entró, ojerosa, sin maquillaje, sin energía, una versión de sí misma que casi nadie veía. Sarocha se incorporó sorprendida. Intentó decir algo, pero no sabía qué. Rebeca dejó caer su mochila en el suelo. Ni una palabra, ni una mirada. Se sentó en su cama. Encendió el teléfono. La luz azulada iluminó su rostro cansado. Sarocha apretó las sábanas entre los dedos. No soportaba ese aire extraño, esa distancia cortante. Rebeca, se atrevió a decir. Pero Rebeca no respondió. Ni siquiera la miró. Como si Sarocha fuese aire. Eso dolió más que cualquier ironía, cualquier burla, cualquier pelea previa. Los días siguientes fueron iguales. Rebeca actuaba como si Sarocha no existiera. Sarocha, incapaz de procesar esa indiferencia, empezó a pasar más tiempo con Eng. Comían juntos. Caminaban al campus. Hablaban sobre sus clases, sus familias, sus gustos. Él era atento. Era sencillo. Era seguro. Y estaba muy interesado en ella. Eso era imposible no notarlo. Aún así, cada vez que él le sonreía, la imagen de Rebeca cruzaba por su mente como un destello involuntario. No tenía sentido. No debería importarle. No quería que le importara. Pero esa noche, mientras Eng la acompañaba hasta la entrada del edificio y le decía que le gustaría estudiar juntos otro día, Sarocha lo escuchaba, pero no podía dejar de escuchar también un eco interno que le preguntaba qué pensaría Rebeca si los viera. Al subir, encontró la habitación en penumbra. Rebeca estaba acostada, mirando fijamente el techo, como si no pudiese dormir. Sarocha entró en silencio. Dejó sus cosas. Se preparó para dormir. Y entonces, casi imperceptible, llegó la primera señal de que algo dentro de Rebeca también estaba a punto de romperse. «Llegaste tarde», murmuró sin verla. No era un reclamo. No era sarcasmo. Era una emoción mal contenida, algo entre celos, molestia y vulnerabilidad. Sarocha se quedó quieta, con la respiración suspendida. Rebeca seguía sin mirarla. Pero la grieta estaba ahí. La grieta que abriría lo que vendría después. Y Sarocha no sabía si temerlo o sentir alivio. Capítulo 19. La sonrisa que no sabía a quién pertenecía. Sarocha llegó temprano a la cafetería, como acostumbraba. El lugar estaba casi vacío, y el sol entraba por los ventanales con una calidez que la reconfortaba. A los pocos minutos apareció Eng, siempre sonriente, siempre radiante, siempre con esa energía que parecía destinada a iluminar a todos. Escapando de algo, bromeó, dejando su bandeja frente a ella. Sarocha negó con la cabeza, aunque se sonrojó un poco. «Solo madrugo», respondió. «Me gusta que madrugues», dijo él sin sutileza. «Así puedo verte más tiempo». Ella se rió, bajando la mirada. Era fácil reír con él. Demasiado fácil. Eng la hacía sentir ligera. Eso era. Ligera. Como si el mundo no la mirara, como si no tuviera que justificarse por existir. Le contó anécdotas absurdas, imitó a uno de los profesores de Derecho, exageró gestos y acentos. Sarocha tuvo que taparse la boca para no reír tan fuerte. Él logró arrancarle carcajadas que hacía mucho no le salían del pecho. Y a unos metros, Rebeca ingresaba al espacio. No se acercaba. No saludaba. Solo miraba. Como si estuviera estudiando una escena que no entendía. O como si buscara algo que se le escapaba entre los dedos. En clases, la tensión aumentó. Eng se sentó al lado de Sarocha. Ella no lo evitó. De hecho, le sonrió. Rebeca llegó tarde, caminando con esa seguridad que siempre parecía precederla, y buscó asiento, pero dudó al ver que el lugar junto a Sarocha estaba ocupado. Sarocha vio el instante exacto en que Rebeca frenó. Una milésima de segundo. Un parpadeo apenas. Pero lo notó. Rebeca terminó sentándose con un grupo de chicas que la admiraban, riendo, comentando un vídeo que había subido esa mañana. Aparentemente estaba de buen humor, o al menos sabía fingirlo mejor que nadie. Sarocha intentó concentrarse, pero algo en su pecho se tensaba cada vez que escuchaba la risa de Rebeca desde la otra fila. No era celos. No, no podía ser.
Con Rebeca no había nada. «Oh sí, ¿te pasa algo?», preguntó Eng en voz baja. Ella negó rápido. «No, solo cansancio». Eng le sonrió como si quisiera borrar cualquier malestar. Rebeca, desde el otro extremo, los miró apenas, lo suficiente para que Sarocha lo percibiera. Al salir de clases, Eng la acompañó hasta la salida del edificio. Se ofreció a ir por un café, a caminar un rato, a mostrarle un rincón del campus que le encantaba. Y Sarocha aceptó. No sabía si lo hacía porque realmente quería conocer ese rincón, o porque necesitaba aire. Mucho aire. Aire que no tuviera el perfume de Rebeca flotando en él. Pasaron una hora caminando, conversando sobre tonterías, riendo sin pretensiones. Eng era amable, atento, divertido. Todo lo que alguien podría querer en un nuevo amigo. O incluso algo más. Cuando él le pidió su número, ella dudó apenas un segundo antes de dárselo. Y justo cuando él se alejaba con una sonrisa amplia, Sarocha vio a Rebeca cruzar a lo lejos, rumbo al edificio de audiovisuales. Llevaba la cámara, el trípode y el ceño fruncido de quien está pensando demasiado. O sintiendo demasiado. Por un instante, Sarocha creyó que Rebeca la había visto con Eng. Pero Rebeca solo siguió caminando, sin mirar atrás. Esa noche, el silencio en la habitación se sintió diferente. Rebeca estaba sentada en su escritorio, editando un vídeo. La luz del móvil y del computador iluminaban su rostro. No habló. No preguntó dónde había estado Sarocha. No hizo ningún comentario hiriente ni irónico. Eso era lo raro. Rebeca sin palabras era un territorio desconocido. Sarocha se preparó para dormir y se metió a su cama. Fingió leer. Fingió estar tranquila. Fingió que el silencio no le pesaba. Pero sí le pesaba. Rebeca levantó la mirada por primera vez desde que Sarocha llegó, y sus ojos se encontraron. No dijeron nada. No hicieron ningún gesto. Solo se quedaron mirándose unos segundos. Hasta que Rebeca apartó la vista y volvió a su pantalla. Habían pasado 7 días desde que el silencio había empezado. Y cada día parecía ensancharlo. Sarocha no sabía si Rebeca estaba molesta. Rebeca nunca le diría que sí. Y Sarocha no se atrevería a preguntar. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado desde que Eng apareció. Algo que no sabía nombrar. Algo que no sabía si quería enfrentar. O si quería evitar. Pero estaba ahí, creciendo, como una sombra entre ambas camas. Como una tensión que ninguna entendía, pero las dos sentían. Capítulo 20. El portazo, la confesión y el llanto. Era sábado. Uno de esos sábados en los que Sarocha prefería encerrarse a leer, estudiar o simplemente respirar lejos del ruido del campus. Rebeca estaba en el baño arreglándose para grabar contenido. Llevaba ya 20 minutos con música suave mientras organizaba su neceser. El ambiente estaba extrañamente silencioso, como si ambas evitaran cualquier tipo de contacto verbal desde hacía días. Ese silencio se había vuelto costumbre. Sarocha estaba sentada en su escritorio, revisando apuntes cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta. Pensó que podría ser Nam o Kat, pero cuando abrió, se encontró con Eng. Eng con flores. Literalmente flores. «Hola», dijo él con una sonrisa tan grande que parecía iluminar el pasillo entero. «Pensé que podríamos vernos hoy. Quería darte esto». Sarocha se quedó congelada varios segundos. Era la primera vez que alguien llegaba a su puerta con un gesto así. «Son hermosas», murmuró, sintiendo el rubor subirle al cuello. Eng dio un paso dentro sin esperar una invitación, mirando alrededor con curiosidad. «Puedo». Ella asintió. Desde el baño, Rebeca escuchó la voz masculina y se quedó inmóvil. Silencio absoluto allí dentro. Tan silencioso que Sarocha sintió la tensión en el aire. «Quería hablar contigo», continuó Eng, frotándose la nuca en un gesto nervioso. «Ya no quiero esperar más, Sarocha». La miró directo a los ojos. «Me gustas. Mucho. Y me gustaría que fueras mi novia». El corazón de Sarocha dio un vuelco, no precisamente por emoción, sino por el choque repentino de la situación. Sentía ternura por Eng, lo había pasado bien con él, había reído, se había sentido vista, pero también había algo en su pecho que no lograba descifrar, algo que se tensaba, algo que no quería mirar demasiado de cerca. Ella abrió la boca para responder cuando de repente.
La puerta del baño se cerró con tal fuerza que el marco vibró. Eng se sobresaltó. «Creo que vine en mal momento», dijo ajustándose la camiseta con incomodidad. Sarocha se aclaró la garganta. No, solo, hablemos afuera, sí. Ambos bajaron al jardín lateral del edificio, donde había menos gente. Caminaron un rato en silencio hasta que Eng frenó. «No quiero presionarte», dijo con honestidad. «Solo necesitaba decírtelo. Si no sientes lo mismo». «Eng», Sarocha levantó el rostro, intentando ordenar sus ideas. «Me siento muy bien contigo. Me haces reír. Me haces sentir tranquila. Pero me gustaría ir lento. Solo eso». La sonrisa de Eng se volvió suave, cariñosa. «Entonces lento. Como quieras. No te vas a arrepentir, Sarocha. Yo haré todo para que tus días sean bonitos». Ella bajó la mirada, sintiendo una mezcla entre emoción y algo que no sabía nombrar. Él tomó su rostro con delicadeza. «Puedo». Ella asintió. El beso fue dulce, tierno, perfectamente correcto. Y sin embargo, Sarocha sintió que algo dentro de ella se movía incómodo. Lo ignoró. Cuando volvió a la habitación, aún con las flores en la mano, encontró el espacio sumido en un silencio extraño. Rebeca estaba sentada en su cama, mirando hacia la ventana, las rodillas recogidas, la cabeza inclinada hacia abajo. Tenía los ojos hinchados. Había estado llorando y no poco. Sarocha dejó las flores en su escritorio sin hacer ruido. «Rebeca, ¿estás bien?». Rebeca no respondió. Sarocha dio un paso más. «Rebeca, ¿quieres que hablemos?». Entonces, Rebeca levantó bruscamente la cabeza. Su voz salió quebrada y llena de rabia contenida. «Déjame en paz». Sarocha retrocedió un poco, sorprendida. «Solo quería saber». «Vete con tu noviecito», escupió Rebeca, poniéndose de pie con la expresión dura, casi irreconocible. «Déjame tranquila». Sarocha se quedó helada. «¿Noviecito? Tranquila». ¿De dónde salía ese nivel de enojo? «Rebeca, yo». «¿Qué?». Rebeca rió con un hilo de voz. «Ahora me vas a explicar tu vida. O vienes a preguntarme por qué cerré la puerta. O vienes a pedirme que te diga que lo siento, que no quise molestarte mientras él te declaraba su amor afuera de mi baño». Sarocha abrió los ojos sorprendida. «No sabía que estabas escuchando». «Pues estaba», gritó ella, la voz rompiéndose. «Obvio que estaba. No tengo por qué disimular. Vivo aquí». Rebeca respiró hondo, intentando recomponerse. «Haz lo que quieras, Sarocha. No soy nadie para ti. No tienes que preocuparte por lo que hago, lo que siento o lo que escucho». Bajó la mirada, tragando duro. «Vete con él. Déjame en paz». Fue la primera vez que Sarocha vio a Rebeca así, desarmada, dolida, vulnerable, y no tenía la menor idea de por qué. O, tal vez sí, pero aún no estaba lista para admitirlo. Sarocha se quedó allí unos segundos más, intentando decir algo, pero Rebeca ya había tomado sus audífonos, se los puso y se dio la vuelta, negándose a verla. Sarocha, con las flores aún en la mano, sintió un nudo extraño en la garganta. Había dicho que sí a Eng, y sin embargo, esa escena la desgarró de un modo que no podía explicar. No esa noche, no todavía. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.